Tan es así que el control de la televisión está en manos de dos personajes, de dos familias, que ahora han querido poner en jaque al Estado mexicano y afortunadamente no lo han podido hacer. Sin embargo, se resisten a ceder en sus posiciones y seguramente eso nos va a llevar a situaciones sociales muy fuertes que estamos viviendo en la actualidad. Hagamos una retrospectiva, Gustavo. ¿Qué sobre todo para la gente que no tiene la edad como para recordar en los 60s que se veía en la televisión? Yo te pregunto, ¿qué programas había en la televisión? ¿De qué horario funcionaba? ¿Cómo era la televisión en los 60s? Bueno, es muy importante hablar de los horarios. En aquel entonces, en los 60s, que es cuando incluso se crea el reglamento o la ley de radio y televisión, estaban claramente definidos los espacios. Estaba el horario A, el horario B, el horario A, AA y AAA, ¿sí? Había las clasificaciones A, B, C en cuanto a los contenidos, sí, y esto se respetaba. Generalmente el horario mañanero, las televisoras iniciaban a eso las 7, 8 de la mañana, dependiendo el lugar. Nada de 24 horas de transmisión. No, ¿verdad? existían las 24 horas, más bien era restringido eso, porque además las televisoras en aquel entonces no existía una red propiamente. La red de televisoras que fue surgiendo en el país se debe a cuando se crea por necesidad de los Juegos Olímpicos, entonces abre toda una red física, sí, en todo el país, y ahí es donde se empiezan realmente ya a compactar las televisoras, ¿no? Entonces los horarios de mañana propiamente estaban dirigidos a la familia y a un público pequeño, infantil, digamos, pero muy infantil, porque los otros niños iban a las escuelas, sí, estoy hablando hasta en 5 años de edad más o menos, estaban muy orientados a la familia. Posteriormente tenías programas de entretenimiento, los noticieros propiamente no existían, en realidad no tenían esa relevancia, ¿sí? que ahora tienen. Los horarios vespertinos estaban orientados a la niñez propiamente, y a partir de las 7, 8 de la noche, que eran los horarios de AAA, es en donde se empezaba a hablar ya de programas fuertes, en donde estaban las telenovelas, en donde había películas, donde había programas de entretenimiento, sobre todo musical, etcétera, ¿no? Diverso. Y por ahí ya de las 11 de la noche aparecía algún noticiero que en realidad generalmente era patrocinado por algún medio impreso de la localidad. Era como leer las noticias de los diarios, de ¿no? hecho, en sí era leer las noticias de los diarios, efectivamente. Entonces, de hecho no era relevante, no, absolutamente no se comprometía. Inclusive se pasaban por la noche series de televisión como aquellas cosas ay, caray, difícil recordar muchas cosas, ¿no? Sí, con el detalle, pero en el transcurso. Posteriormente, el Estado mexicano, cuando surge la campaña del presidente Echeverría, se crea Notimex. Estamos hablando de 69. Ya damos un brinco al 68, 69, después de las Olimpiadas. Y cuando ya se es convocado, crean una estructura y surge la agencia de noticias Notimex y la Comisión de Radiodifusión, que es la que viene a regular los medios, tanto radio como televisión. Ahora se llama RTC, en aquel entonces era Comisión de Radiodifusión. Por supuesto que no había discrepancias, porque todo ese grupo que se creó por parte del Estado, tanto el Notimex como la Comisión, pues tenían un claro propósito, ¿no? Impulsar la campaña del presidente Echeverría, que finalmente se consiguió el objetivo, de hecho era y sigue siendo el medio oficial de comunicación del Estado. Claro. Y también existía allegado a ese grupo algo que también ya tenía injerencia el gobierno en la radio en Distrito Federal, y sobre todo había una radiodifusora muy importante en México. Doy este antecedente porque es importante ver cómo han cambiado los criterios, que se llamaba Radio México. Radio México, que pertenecía también a ese grupo de Notimex y la Comisión de Radiodifusión, claro, entidad separada, era una estación que se orientaba principalmente a mandar señal a diferentes partes del mundo, en determinados horarios, para que el mundo se enterara de lo que en México en México ocurría.
si tú quieres, podemos llamarle la visión oficial. ¿Sí? El Estado era el principal proveedor de información de lo que el país Claro. era, Porque siendo que ahora, pues, evidentemente, el Estado se queda muy atrás ciertamente. de lo que son las noticias de México en el mundo, ¿no? Pero era importante porque era una manera en que el Estado daba a conocer cómo iba funcionando y evitar distorsiones que son muy comunes. Sí. En aquel entonces ya estaba la radio norteamericana que tenía invadido toda Latinoamérica y el mundo, ¿no? A través de esas frecuencias de onda corta. Sí, porque estamos hablando, Gustavo, estamos hablando de 1969, 70, 71, cuando que recordemos